Estamos en el capítulo cuarto, que se llama Sexo y Unión Transorgásmica. Estamos en la sección decimotercera y vamos a empezar a leer, bueno, esa sección decimotercera se llama El sexo y la muerte, las dos últimas defensas. Y vamos a empezar a leer el inciso A, el deseo sexual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar? ¿Todo bien? Bueno, de todos modos ya saben. Mientras leemos, si alguien quiere comentar algo, lo que sea, abre micrófono. Empiezo a leer, mis niñas. Inciso A, el deseo sexual. Espera. Y dice, párrafo primero, Jesús enseña que el impulso sexual es un impulso milagroso distorsionado y mal dirigido. El impulso milagroso puro y sin distorsiones es amor con mayúscula, impersonal, ojo con las características, ¿ok? Impersonal, inclusivo, incondicional, completo. No habita en un cuerpo ni en sus apetitos. Como significado del concepto es importante tenerlo claro por las características que menciona, ¿ok? El impulso milagroso puro y sus características. Daría esta impresión solo si el estado divino del impulso milagroso del amor plenamente inclusivo se torciera en un apetito que solo busque obtener el falso amor de otro cuerpo separado. La identificación corporal siempre nos ciega a la espiritual. Y ojo con esto, ¿ok? El asociarme con el personaje limitado solo al cuerpo, dice aquí, nos ciega a la identificación espiritual. Y ojo, o bien vemos el cuerpo de otro y por lo tanto nos relacionamos con ese cuerpo, o bien deseamos la unión verdadera y nos unimos al espíritu en nuestro hermano o hermana. Dos opciones, radical, contundente, no hay más. O observo a mi hermano desde la mente unificada de la visión crística o me asocio al personaje al cuerpo. Súper radical, ¿eh? El uso inapropiado del deseo sexual requiere valorar y percibir cuerpos separados con mentes privadas. Por eso, sustituye nuestra aceptación de la expiación, que es reconocer el único Hijo de Dios que somos, es decir, unidos. No hay nadie afuera, somos uno. No hay cuerpos, no hay forma que haga la separación. Y una referencia del curso de milagros, capítulo cuarto. Los apetitos son mecanismos para obtener, y lo pone entrecomillado, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en las de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico, ojo, ¿eh? El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente. Y ahí está todo, mis niñas. Por eso dice, no tiene el origen a nivel corporal. El origen, como dice aquí, la idea de que esto es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Capítulo cuarto del curso. El impulso de placer sexual se sana de forma gradual. Atención, ¿ok? Y se va abandonando por etapas. Este deshacimiento pasa del sexo para separar y pone entre paréntesis que ese especialismo para obtener, utilizar a otro y separar, al sexo para sanar y entre paréntesis que es santidad con mayúscula para dar, sanar y unir. ¿Ok? Entonces aquí ya le está dando validez al acto como tal del sexo.
¿Qué es lo que lo va a hacer justificable? El propósito. ¿Qué propósito tiene este comportamiento de sexo? Unir, reconocer, sanar, recordar o obtener, utilizar, separar. Esta etapa implica aprender a comunicarnos amorosamente, con mayúscula, y a vincularnos íntimamente en lugares, ojo, en lugar de que el orgasmo sea nuestro objetivo al hacer el amor. Esto está aparentemente simple de reconocer. Al momento en que tengo la oportunidad de, dentro de esta experiencia, hacerme consciente y reconocer desde dónde y para dónde me estoy dirigiendo, puedo darme cuenta cuál es mi propósito o el objetivo principal de esto. La fase del sexo para sanar implica trascender el orgasmo, lo que se denomina unión transorgásmica. La curación sexual pasa luego a la etapa final. Trascendencia pone entrecomillado, entre paréntesis, por el espíritu, o lo que llamo androginia divina, en que ya no se desea ni hace falta intimidad sexual como medio para unirse, porque va siendo reemplazada por una experiencia que la excede magníficamente en todos los sentidos. Entonces, bueno, esto ya estamos hablando de una conciencia bastante despierta, no como un requisito, ¿ok, mis niñas? Esto puede o no aparecer en mi proceso o en mi experiencia. No necesariamente habla de que si yo ya logré esa androginia divina que le llama aquí, no, ya estoy elevada y despierta. No necesariamente, ¿ok? Es un proceso, como aquí bien dice ella. El sexo ya no tiene valor y se vuelve innecesario cuando se experimenta la verdadera comunicación diagonal unión. Al ir curándose el impulso de placer sexual, en las etapas más altas, ojo, el corazón se embebe de una manera tan total en la presencia de Dios que el cuerpo físico se entrega por completo a Cristo. Ya no es mi entrecomillado cuerpo, sino del santo ser con mayúscula. En esta amalgama divina y como efecto de este amor, ojo, el ser corporal se vuelve inmune a las leyes destructivas del ego, pues responde solo a las leyes de Dios. Comienza, atención, a perder densidad, ya liberado de la culpa y el miedo. A todo esto antecede un trabajo enorme, mis niñas, una conciencia, un reconocimiento, 35,000 veces me caí, tropecé, volví a hacerlo desde el cuerpo, para lograr esta conciencia sublime que va mucho más allá del cuerpo. Ya no representa la necesidad de bloquear la unión completa de corazones y mentes. Se requiere cada vez menos del cuerpo para unirse en el amor, pues ahora la unión verdadera tiene lugar en un nivel mucho más alto. Trascendencia total del cuerpo, mis niñas. El deseo sexual es el último hilo del deseo por el especialismo egoico, junto con el deseo de buscar placer aparte de Dios. A medida que este hilo se desenreda, también se abandona el deseo sexual de una vez por todas. En la etapa final de la curación en un cuerpo, el especialismo se abandona por completo. En esencia, superamos el deseo sexual y este desaparece suavemente. No existe aquí el más mínimo sentimiento de sacrificio, porque la magnitud de lo que ha venido a reemplazarlo, ojo, la magnitud, repito y vamos a subrayar, la magnitud de lo que ha venido a reemplazarlo ni se compara con el deseo sexual. Esta fase final no debe confundirse con la progresiva desaparición del deseo sexual por enfermedad, menopausia, vejez, etcétera, ni con la disciplina egoica del celibato forzado.
Sí queda claro esto que está diciendo aquí Nook, nada de que, ya lo logré porque ando en la menopausia o Nook habla de verdaderamente hacerlo muy consciente, no por una situación que me orille a generarlo de manera casi forzada. Esta fase final, no, ya lo leímos. Ok, párrafo 8. El deseo sexual no es malo ni bueno, es neutro. Mucha atención, como todos los demás apetitos corporales. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante, mis niñas. Insisto, no tocó este tema por algún proceso personal, lo sexual, pero ese apetito corporal que entendemos como sexo es exactamente igual el apetito corporal de la necesidad de comer, de la necesidad de dormir, de la necesidad de ir al baño. Exactamente lo mismo, ¿ok? Es una necesidad, es un apetito corporal. Y dice aquí, todo se reduce a para qué lo usamos. Si es un apetito para buscar placer sensual aparte de Dios, puede traer dolor, pues tiende a aumentar la culpa inconsciente. La verdadera pregunta con cualquier apetito particular del cuerpo, y aquí dice comida, sexo, etcétera, es ¿con qué maestro interior lo vivimos? ¿Es con el ego o es con el espíritu? Y de acuerdo al maestro que elija, es como voy a vivir ese apetito, esa necesidad corporal, desde el amor o desde la culpa. Todos los apetitos empleados para sustituir en nosotros el amor y la voluntad de Dios conducirán a la muerte debido a su propósito. Y aquí obviamente vamos a entender la palabra muerte en amplio espectro, ¿ok? No como el cuerpo que desencarna, sino muerte como emoción de separación, ego, personaje. ¿Y cómo voy a determinar cómo se emplea el apetito? De acuerdo al maestro que elegí. Es decir, el propósito que busco en librar la necesidad de ese apetito. Todos, dice aquí, ojo, todos comparten el mismo objetivo, que es hacer que el cuerpo sea real, establecer su realidad como reemplazo del santo ser en nosotros. Por eso se dice también, mis niñas, tomando el tema ahorita que estamos viendo, que la gente que ya está muy despierta a nivel conciencia, que logró mucho el recuerdo, también se alimenta muy poco. Decían que la maestra que a mí me dio filosofía pitagórica ya no comía. O sea, literalmente cuando hacíamos retiros le llevaban puros tés y estaba puro té. Entonces, también se considera como ese apetito, algo corporal que conforme voy haciendo conciencia y el recuerdo, se va eliminando. Pero insisto, esto trae un trabajo atrás enorme de rendición, de comprensión del cuerpo. No es un ayuno, un ayuno intermitente porque estoy en dieta. No, verdaderamente esto es una trascendencia del cuerpo a un nivel de conciencia muy, pero muy despierto, es decir, muy rendido. Dice, por lo tanto, son intentos inconscientes de ataque contra uno mismo. Cualquier cosa que usemos para intentar, ojo, cualquier cosa que usemos para intentar probar la realidad del cuerpo, ya sea buena o mala, en secreto, busca la muerte. O sea, en secreto quiere decir como inconsciente, ¿no? Este es el núcleo del sistema de pensamiento egoico. Es decir, como núcleo, lo que está buscando el sistema de pensamiento del ego, que es darle realidad al cuerpo. ¿Cómo? Ten hambre, ten sueño, siente la necesidad del sexo, todos esos apetitos aparentemente corporales, que ya lo hemos platicado. Si surge una situación que a nivel creencia me genera mucho más interés que la flojera o el sueño, la flojera y el sueño, al ser una idea, desaparecen.
El ejemplo que siempre les he puesto y que me encanta de se sacó la lotería. Ay, no, señor, yo ahí luego paso porque ahorita ando bien cansada. Pues nadie, ¿no? En el instante en que alguien me dice, me saqué la lotería, se sacó usted la lotería, vaya a cobrar 10 millones de dólares, ¿en dónde está el sueño y el cansancio? Entonces, todo eso son ideas, creencias del cuerpo. Ese es el sistema de pensamiento egoico. Dale verdad al cuerpo. ¿Sí quedó bien esto del deseo sexual, mis niñas? Inciso B. Trascender el ciclo de nacimiento y muerte. Volviendo a mi periodo anterior de confusión y desorientación, dice Noak, ahora veo una maravillosa claridad y propósito en él. Fue perfecto para enseñarme algo muy importante. Alrededor de 2006, cuando mi propio deseo sexual desapareció, sentí un júbilo tan incontenible que ni siquiera puedo encontrar las palabras para expresarlo aquí. Pero antes, ojo, pasé 2 años de profunda tristeza sentimental al ver la total futilidad de la relación especial romántica que había usado para reemplazar a nuestro santo ser. O sea, ahí empezó a hacer conciencia muy profunda y que no le generó ningún tipo de éxtasis, placer, sino una, como dice aquí, una profunda tristeza sentimental. Me percaté del plan multidimensional de autosabotaje, fíjense, que forja el ego en su deseo de ser especial y exclusivo. Y que si no, ese ego es tremendo. Por fin reconocí por qué nos atrae tanto la relación romántica. Y esto fue un tremendo bajón a la realidad, por decir poco. Gracias a todo esto, por fin me sentí libre de la insidiosa distracción de este deseo. Hasta 8 años después. Imagínense, o sea, su proceso implicó 8 años. A principios de 2014 y por un breve tiempo, sentí que se volvía a abrir la ventana a este deseo humano primitivo y profundamente arraigado. Una ventana que estaba cerrada desde hacía mucho y que para mí ya había desaparecido. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Y entonces dice, no, no puedo describir la total confusión que esto me causó en este momento, en ese momento. Simplemente no tenía ningún sentido, porque era la antítesis de lo que yo había o sabía profundamente que era verdad para mí. Entré en un periodo de autocrítica y extremas dudas sobre mí. Y esto también es como un estratagema del ego para confundirnos. No dejamos de estar o de ser o de experimentarnos en el mundo de la separación. Inevitablemente tiene que haber, a pesar de esa creencia del recuerdo, momentos en que esté yo débil o que sienta que flaqueo. Y que fue lo que le pasó a Kinook. Dice, a pesar de que sabía profundamente lo que era verdad para mí. Y pregunta, ¿qué tal si había vivido una evasión sexual sin darme cuenta? Y ahí vienen las dudas, ¿no? Los cuestionamientos, la confusión. ¿Y qué tal si no fue un despertar o una conciencia mejor del cuerpo, sino una evasión? ¿Sería que en realidad no había superado el deseo sexual, que no lo había integrado del todo? ¿Y si esta ventana fuera señal de que necesitaba volver a entrar para asegurarme de integrar completamente el deseo sexual para poder trascenderlo? Estaba totalmente confundida. Sin embargo, dice, al ir recuperando mi brújula interior, recuérdame, se disipó la niebla de juicio y confusión y se me reveló lo siguiente. Hay enseñanzas sobre la necesidad de integrar el deseo sexual para progresar espiritualmente y entonces llegar a ser pleno. Y estoy bastante segura de que algo hay de verdad en esto. Después de todo, hubo y todavía hay
muchos maestros espirituales que disfrutan de una vida sexual plena e integrada, por supuesto. Estas enseñanzas son muy útiles para despertar aquí en el sueño del ego. Sin embargo, las enseñanzas más profundas de Jesús dan un salto extraordinario más allá de esto. Sí, pero no hay que olvidar que Jesús fue un iluminado como ningún otro y como Buda y que como vamos a ver en el libro maravilloso de Gary próximamente, a final de cuentas eran uno, ¿ok? Estas enseñanzas tienen como objetivo nada menos que despertar completamente del sueño de nacimiento y muerte a través de la expiación, superando el sueño egoico que se centra en el cuerpo y la mente y la muerte. Nunca, ojo, nunca sobre reafirmar con frecuencia que confundir nuestra identidad con el cuerpo es la mente dividida. Nunca sobra reafirmar con frecuencia que confundir nuestra identidad con el cuerpo es la mente dividida. Bien importante, nunca, por eso el curso, las lecturas que hacemos son tan repetitivas, mis niñas. Nunca se repite lo suficiente. No solo parte, sino toda la mente dividida. El sueño del ego se basa en haber confundido a nuestro ser y a los demás con la identidad corporal que esclaviza el cuerpo a sus leyes de separación, sufrimiento, decadencia y muerte. Por eso es un sueño, por eso tenemos que llegar a entender más que el sueño al que originó y fabricó el sueño, para poder asociarme al sueño desde lo que es. Literalmente, ojo, creer en el cuerpo como reemplazo de nuestro santo ser es la atracción de la muerte. Y es algo con lo que cuando encarnamos, mis niñas, es algo natural. La asociación con el cuerpo como lo que yo soy. Y precisamente por eso es que si en realidad, atención, subrayamos, si en realidad queremos despertar del sueño y no solo en él, ¿se acuerdan que vimos una sección donde despertar en el sueño y despertar del sueño? Aquí es lo mismo. Si exactamente queremos despertar del sueño y no solo en él, todo para lo cual usamos el cuerpo, incluyendo sus sentidos y apetitos, bien, bien subrayado, debe recibir un nuevo propósito divino por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo logró ese nuevo propósito divino? Ante toda experiencia física, mis niñas, toda, sin excepción, no entiendo nada. No entiendo nada y ahí el propósito del Espíritu se manifiesta a través de mí. ¿Ok? Ahí ya le estoy dando un propósito divino. Se me ha señalado, continúa Noak, que para despertar del sueño de nacimiento, muerte, tiempo y espacio, y no solo en él, aquí tiene que estar bien clara la diferencia, ¿ok? Y entre paréntesis, como muchos maestros despiertos lo han hecho, el ser corporal, incluyendo el deseo sexual, debe ser entregado y totalmente trascendido no por el ego espiritual, sino por la gracia del espíritu mismo. ¿Qué podríamos entender por el ego espiritual a niveles de estas oportunidades corporales de sexo? No sé, me viene a la cabeza, luego hacen talleres, me han dicho y yo he visto, jamás he ido, no creo nunca ir, de esos talleres de vamos a hacer un sexo tras no sé qué, tipo la palabra que usó No, que trasciende el cuerpo y terminan por ser todo menos eso. Entonces, hay que también observar y hacernos conscientes, mis niñas, que todo trabajo interior no requiere nada externo, ni maestros, ni guías, ni libros, ni prácticas, ni nada. Si yo realmente tengo el deseo genuino de trascender el cuerpo, de experimentarme mucho más allá de lo corporal, basta con que eche un clavado interno.
que le entregue verdaderamente a la mente crística la unidad para lograrlo. ¿Ok? Por eso a veces caemos en manos de charlatanes, de lugares donde se aprovechan de la vulnerabilidad y hay que estar muy atentas con eso, ¿ok? Pues como dice aquí, debe de ser entregado y totalmente trascendido, no por el ego espiritual, sino por la gracia del espíritu mismo. Y esa gracia radica dentro de mí. Y solo me pide una cosa, la pequeña dosis de buena voluntad. El estar, como decía Rosa María Wynne, la determinación. ¿Ok? Continúa Nook diciendo, después de la muerte física, que es nuestra mayor defensa contra el despertar, el deseo sexual sigue siendo la segunda defensa más fuerte contra el completo despertar al yo soy Cristo. Como tal, si el hilo del deseo sexual permanece sin ser entregado a la gracia del Espíritu, necesariamente nos atraerá de regreso al cuerpo, porque para eso fue fabricado. Además de la muerte, el deseo sexual es la atracción más poderosa y magnética de regreso al ciclo de nacimiento y muerte, es decir, de la separación. O sea, de los apetitos corporales, después de la atracción a la muerte, la atracción al deseo, sí, al deseo sexual. ¡Wow! Como dije antes, todos los apetitos corporales comparten el mismo propósito, hacer el cuerpo real y convincente como sustituto del santo ser. El costo inevitable de esta situación es el ciclo interminable de pecado, culpa y miedo, que a su vez produce conflicto, claro, enfermedad y muerte. Por la confusión, por ya no hay coherencia, porque me disocio de lo que soy, me asocio al cuerpo, le doy realidad a lo físico. ¿Qué se va a manifestar en el cuerpo? Esa confusión mental, esa separación de la mente. Despertar del sueño del ego y no solo en él, atención, implica liberar conscientemente. Subrayen esta palabra, mis niñas, conscientemente. Es que ahí está la clave de todo. No es nada más liberar, no nada más es entregar. Tiene que haber conciencia dentro de ese hacer. Liberar conscientemente toda identidad corporal junto con sus leyes destructivas, aprendiendo a mirar más allá de todas las apariencias de conflicto y sufrimiento, y entre paréntesis pone perdonar, y evocando en su lugar la verdad de Dios. Esto es bien importante. Subrayen todo después de la palabra conscientemente hasta Dios. Tengo que tener verdaderamente la disposición a estar dispuesta a no ver más allá de la verdad. Si yo me asocio tantito al sueño, si yo le doy a un pedacito de la ilusión, tantita verdad, ya le di verdad a todo. ¿Qué tan determinada estás a asociarte puramente con la verdad? Invocamos el milagro, dice aquí, la expiación, para sanar la percepción que causó la particular apariencia de sufrimiento. Invocamos el milagro. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Las leyes ilusorias del cuerpo, las leyes, me encantan, las leyes ilusorias del cuerpo, diagonal mundo, son muchas. Atención, mis niñas, subrayen. El tiempo y el espacio, que tiene que ver con la materia, la gravedad, las leyes biológicas, incluida la herencia, los medicamentos y la enfermedad, la nutrición, todas estas leyes ilusorias del cuerpo. Ay, pero ¿cómo? Las leyes ilusorias del cuerpo, tiempo, espacio, gravedad, leyes biológicas, herencia, medicamentos, enfermedad, nutrición. Las últimas que probablemente cuestionemos son las del sexo, el nacimiento y la muerte. Para el ego, estas leyes son fijas
y existe una jerarquía entre ellas. Para el milagro, para el recuerdo, para la invocación a la fuente, al santo ser. Todas esas leyes son iguales, mis niñas. ¿Y cómo las definen aquí? Meros intentos erróneos de usurpar el poder de Dios. Ay, es que qué liberación. De verdad, mis niñas, qué liberación. Qué paz. Por lo tanto, todas estas leyes ilusorias, tiempo, espacio, gravedad, leyes biológicas, herencia, enfermedad, medicamentos, ay, todas esas leyes ilusorias, erróneas, pueden ser trascendidas o sanadas por el amor de Dios por medio del milagro. ¡Wow! Es que esto nos tiene que dar una gran esperanza, mis niñas. Quizá no lo hemos logrado, porque claro que no lo hemos logrado, pero hay una puerta, una ventanita, una luz al final del túnel diciéndote, güey, si le echas ganitas y no ganitas físicas, si de verdad te determinas a asociarte con lo que realmente eres, todo lo que crees que te rige, te vas a dar cuenta que no existe. Y pongo de manifiesto mi tarjetita que tengo aquí porque la leo diario. Tu santidad, es decir, ese recuerdo, que es exactamente lo que estamos leyendo, tu santo ser, invierte todas las leyes del mundo. ¿Por qué? Porque tu santo ser, tu recuerdo está mucho más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como cualquier otro límite, que es lo que acabamos de leer, enfermedad, medicamentos, genética, herencia, biología. Wow, a mí esto me mata, o sea, ay, no, no, no. Me encanta porque a nivel personal, de proceso de personaje nórico, es todo un reto. Es verdaderamente desafiante y está padrísimo. Porque aparte en este desafío, recuerdo que voy de la mano. Se los mandé hoy también. ¿Sí fue hoy? Sí. Si supieras quién camina tu mano por el sendero que tú mismo elegiste, no podrías sentir miedo. Va todo de la mano. Wow. Cuando nos unamos a Jesús en su sendero de expiación, finalmente apreciaremos el deslumbrante significado de este camino. ¿Y podré sentir miedo cuando logre eso? Jamás. Solo es un recuérdame, recuérdame, recuérdame. Agradecer cada momento, mis niñas, que en esta experiencia de forma corporal, de sueño, cada segundo se me da la oportunidad del recuerdo. Lejos de quejarme por alguna situación adversa, tengo que observar esa situación como una gran oportunidad para seguir practicando mi curso. O sea, wow. Y en esa práctica constante, repetitiva, diaria, me voy perfeccionando en mi recuerdo. Entonces cada vez voy a necesitar menos oportunidades porque ya me estoy recordando. Con una oportunidad al día tengo para durar 24 horas con el recuerdo. Ahorita no, ahorita sí necesito unas 15, 20, a veces hasta 30 oportunidades, pero conforme las voy haciendo y haciendo y repitiendo, entregando genuinamente, mis niñas, aquí nadie se engaña, genuinamente ocupo mis oportunidades, las entrego, expío, me perdono a través del otro, le entrego a Dios. Las oportunidades se van haciendo menos. Eso es pura lógica. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Inciso C. El nacimiento virginal y su significado. Y dice, hace más de 2000 años, Jesús nació como resultado de un nacimiento virginal. No lo pone entrecomillado, pero lo pone con una tipografía distinta. Este es el milagro en el que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María a través del Espíritu Santo sin la intervención de un padre humano y nació mientras María aún era virgen.
Me fue revelado porque su entrada al mundo fue de esta manera. Jesús nació descartando la ley de la concepción del ego, donde se requieren espermatozoides masculinos y óvulos femeninos en la formación de un niño. Nació de una virgen por una buena razón, para demostrar que el Hijo de Dios, es decir, todos nosotros, no necesita las leyes del ego ni está sujeto a ninguna de ellas. Es un tema polémico, pero con yo siempre he tenido mis dudas, así como de, ay, pero con esta explicación que da aquí, ¿no? Que en este segundo párrafo, wow. Así como la crucifixión fue para demostrar que la muerte como la última defensa no existe. El nacimiento como lo concebimos tampoco. Me encantó esta manera de explicar de Nock. No necesita leyes del ego ni está sujeto a ninguna de ellas. No lo sostienen, ojo, ni lo amenazan, porque sabe que no está bajo otras leyes que las de Dios. A él no le afectan ni lo limitan las leyes del ego. En el caso de Jesús, ni siquiera para nacer necesitó la ley básica de la concepción humana. Tampoco, como luego aprendemos a través de su resurrección, lo sometían las llamadas leyes de la muerte. Yendo más allá, Jesús también demostró que la creencia de que la muerte es el resultado inevitable de la vida no podía alterar la ley eterna de Dios. Vida con mayúscula que todo lo abarca. Sí, o sea, si te pones a investigar, a analizar toda la vida de Jesús desde que nació hasta que resucitó, siempre fueron desafíos a las leyes mundanas. Todo su proceso, todo su trayecto, cómo sanaba, pongo entrecomillado, cómo sanaba a la gente enferma, cómo él, y eso me encanta y lo procuro utilizar, porque yo tengo ahí temas así medio extraños, cómo Jesús sanaba, por ejemplo, a los leprosos. La lepra en esa época era considerada una de las enfermedades más contagiosas, más peligrosas. Jesús los tocaba, los abrazaba, y lejos de que él se contagiara, el otro se le quitaba la enfermedad. Entonces, el tratar de, en mi nivel, Norico personaje, trascender esas creencias mundanas, pero desde la conciencia, no desde el ego espiritual, ¿eh? Porque eso es muy común también que lo hagamos. Desde la conciencia pura, de quiero trascender mis creencias de la ilusión. Es maravilloso tomar como ejemplo la vida de Jesús, maravilloso. Y el curso te lo pide. Invoca mi mente. Jesús literalmente transfiguró y luego trascendió por completo la identidad corporal, totalmente. En la resurrección demostró de nuevo que solo se aplican las leyes de Dios y que no estamos sujetos a ninguna otra ley. Sin embargo, no podemos conocer ni por tanto experimentar la libertad absoluta de las leyes de Dios. Ojo, mis niñas, bien importante, mientras todavía elijamos depender de la identidad corporal ilusoria, junto con, obvio, sus supuestas leyes para sostenernos y protegernos. Ay, wow, qué frase. Mientras yo siga creyendo que cierro mi casa, cierro mi coche, me compro mi seguro de vida, ando bien protegida. Ay, no, el seguro de gastos médicos. ¿Dónde está la verdadera certeza? Es algo muy fuerte, mis niñas. Es algo fuerte y es algo de mucho trabajo, ¿eh? Ya lo hemos platicado. Como se afirmó anteriormente, dice Nock en su párrafo cuarto, el orgasmo sexual es una forma distorsionada del impulso milagroso puro, debido a que es una distorsión extraviada del impulso milagroso del amor divino. En realidad, es expresión de miedo. Jesús no fue producto del acto sexual y pone entre paréntesis miedo, y por lo tanto no fue producto del impulso milagroso distorsionado.
No se requirió de deseo sexual ni consumar un matrimonio para que él naciera en el mundo. Fue demostración encarnada de que las leyes del mundo no tenían el más mínimo efecto sobre el poder de la voluntad de Dios manifestada a través de él. ¡Wow! Lo más majestuoso que puede pasar es esto. O sea, su cuerpo, su encarne, es la manifestación más elevada de que las leyes del mundo son una basura. En las notas originales que Jesús le dio a Helen Schuckman en el Urtext de un curso de milagros, Jesús describió el papel de su madre María en el momento de su concepción como, entrecomillado, la única que, hasta ahora, con paréntesis, ha concebido sin ninguna falta de amor. Jesús dice aquí que María fue la única en la historia del tiempo mismo que concibió sin miedo, es decir, sin falta de amor. No estuvo involucrado el sexo, el impulso milagroso distorsionado. Y aquí me viene una pregunta, mis niñas. Si Nouk y el Urtext que estamos ahorita leyendo nos dice el sexo solo está justificado para procrear, ¿no hubiera estado justificado el sexo de María para procrear a Jesús? Nada más y nada menos que a Jesús, que fue el que vino a cambiar la historia del mundo antes y después. ¿No hubiera estado su sexo más que justificado? Y porque ahorita dicen, ella no necesitó de eso. Entonces, criterio, mis niñas. Es muy interesante leer todo esto y comenzarse a hacer un criterio. Desde dónde lo ven, desde dónde lo estudian. ¿Vamos bien hasta aquí? Inciso D. Desear y tener son mutuamente excluyentes. Wow. Desear y tener son mutuamente excluyentes. ¿Qué nos dice la ley del secreto? Tú desea, desea, desea y lo vas a tener. Y aquí me dice, desear y tener son mutuamente excluyentes. Qué fuerte. Y nos dice Noak, Jesús entró en este sueño para demostrar que no había nada en este mundo más poderoso que la segura voluntad de Dios a través de las leyes. Su voluntad unida a la de Dios, su voluntad con mayúscula, la voluntad de la mente crística unida a la de Dios, invirtió, ojo, literalmente todas las leyes del mundo. Permítanme, es que estoy subrayando todo, está maravilloso. Su voluntad también ha trascendido todos los apetitos corporales. Insisto, apetitos corporales, el sueño, el hambre, el sexo, todo, incluyendo el deseo sexual en nombre de todos nosotros. Cuando estemos listos para aceptarlo, bien importante, lo haremos. Y lo hacemos cada vez que aceptamos la expiación, el milagro. Cada vez, anexo yo, cada vez que ante una situación física, una experiencia corporal, repito, no entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ahí estoy mostrando que ya estoy lista para aceptarlo. Para despertar del sueño egoico de nacimiento y muerte, y no solo en él, me encanta que hace la diferencia. Es necesario dar un nuevo propósito a la atracción inconsciente por la identidad corporal y trascenderla. ¿Y cómo logro esto, mis niñas? Inevitablemente reconociendo el sueño. Yo no puedo cambiarle el propósito a algo si primero no reconocí la situación como tal y el propósito que le estaba dando antes. Inevitablemente, mis niñas, es bien importante eso. Es necesario, repito, dar un nuevo propósito a la atracción inconsciente. Reconozco que es una atracción inconsciente por el cuerpo, por el sueño, por el mundo corporal. Y así, en ese reconocimiento, puedo entregarlo al que sabe y trascenderlo.
Y esto no se puede lograr con la voluntad personal, ¿no? Noriko muy linda, se sabe el curso de memoria, es bien buena onda. Noriko no puede. Noriko está llena de introyectos, de personaje, de creencias, de resentimientos, de miedo. ¿Por qué? Como dice aquí, porque hay resistencia, represión y o control, inevitablemente. Solo, dice aquí, solo a través de nuestro perdón auténtico de todo corazón, por cómo hemos usado a todos y todo, incluyendo al cuerpo, a nuestro ser y a Dios. Y ese perdón viene del Espíritu a través de nosotros, pero viene del Espíritu, mis niñas, no de Noriko bien linda, bien amable y no, 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 Noriko no, no y punto no puede. No entiendo nada. Y ahí hago a un lado a Noriko de manera amorosa. No entiendo nada. Sé tú a través de mí. Ahí ya entra el espíritu. Al despertar a través del perdón y la expiación, todos finalmente permitiremos que los falsos apetitos del cuerpo desaparezcan y sean reemplazados por un sinnúmero de momentos de dicha y amor. ¿Qué son esos momentos vistos más allá del cuerpo? Volviendo a mi experiencia personal, dice Nook, viví un contraste atroz cuando emergió esa ventana del deseo sexual. Imagínate, ya te sientes acá súper elevada, yo ya trascendí el cuerpo y de repente ves acá un señor y dices, ay, como que, es decir, güey, ¿qué pasó? Parte del proceso, seguimos en un cuerpo. Sentí como si me hubieran succionado hacia abajo a través de un túnel oscuro y que estaba otra vez bajo el hechizo del cuerpo. Aquí lo principal es reconocerlo, nunca negarlo, ni reprimirlo. Reconozco, estoy cayendo otra vez en ese apetito corporal, no pasa nada. Mis niñas, reconocimiento, paso uno fundamental, primordial para llegar al recuerdo. El contraste extremo era palpable. Me doy cuenta de que esos 8 años sin deseo sexual habían sido un regalo de Dios. Sin embargo, si no hubiera sentido ese breve resurgimiento del deseo sexual, probablemente, ojo, fíjense qué interesante, probablemente nunca habría apreciado el gran contraste entre dos estados opuestos, con deseo cuerpo y sin deseo santo ser. Acuérdense, mis niñas, en esta ilusión, en este sueño, los contrastes, la dualidad es súper importante porque me da capacidad y pie de hacer esa comparación, que en la dualidad y que en el sueño las necesito para despertar, para recordarme. Entonces, ¿cómo Nook aquí equilibra los 8 años sin deseo sexual y hoy se retoma? No pasa nada. No hubiera podido yo apreciar el contraste entre esos dos opuestos. En el estado de deseo de la identidad corporal, que surge de una sensación de carencia, hay una persecución interminable de estimulación, vista que estoy observando, distracción y búsqueda. Y esto se va de tarea, mis niñas, por favor. Y esta búsqueda sexual del orgasmo no encuentra nada, porque los estados de desear y tener son mutuamente excluyentes. Mientras aún busco, no puedo saber que ya tengo todo claro. Repito y subrayen bien fuerte. Mientras aún busco, no puedo saber que ya tengo todo y por lo mismo gozarme en ello con gratitud. Pues claro que no. Estoy creyendo que me falta. ¿Cuál gratitud? Yo necesito. Por eso siempre les he comentado la ley del secreto, que a final de cuentas es la ley de atracción, opera mucho más allá de lo que la ley del secreto nos enseña. La ley del secreto es la ley de la carencia. Yo creo que necesito. La ley de la atracción es que yo tengo todo lo que necesito, mucho más profunda, mucho más adentro. Y dice, no, me resistiré a entregarme de verdad y recibir. Me resistiré.
a entregarme de verdad y recibir. Claro. Por consiguiente, existe un constante y a menudo subyacente, pongan atención con esto, constante, subrayen, existe un constante y a menudo subyacente estado de privación, el cual garantiza que sigamos obsesionados por la búsqueda incesante de saciar nuestros deseos. La ley del secreto. Constante y pues muy común, obviamente, subyacente, profundo, inconsciente estado de que me falta. Tú por eso deséalo. ¿Desde dónde emerge el deseo de algo, mis niñas? Desde el creer que lo necesito. Y el creer que necesito es que me falta algo. Y es el olvido total. No me recuerdo tal cual soy. Que soy una con Dios, contengo todo. Si vamos bien hasta aquí, está buenísimo esto. Tiene que quedar bien clarito. Espérenme porque ya no me quiere abrir el libro. Y todo esto me encanta cuando hay temas así porque lo que me ayudan es a generar criterio, mis niñas, a generarme una manera de cuestionarme de manera personal, desde dónde estoy haciendo las cosas, que luego no lo hacemos. Actúo de manera automática, autómata, así como robotito. A ver, ¿desde dónde está esa necesidad? ¿Desde dónde proviene este pensamiento de querer algo? Y se ha confundido en los últimos años con el ser ambicioso. A mí una de mis niñas en terapia siempre me dice, ay, es que Noriko, ese pensar es de mediocres. Como el ego puede verlo desde otro punto de vista, ¿no? El no desear, el no generar, el ego me dice, es una mediocre. Obviamente lo hemos analizado y esto viene de una creencia inconsciente que proviene de mamá y bla, bla, bla. Pero el ego es muy hábil para confundirme de esa manera. Tenemos que estar muy, pero muy alertas. En esta cacería inútil, fíjense, e interminable, el único deseo verdadero, la única respuesta, y pone respuesta con mayúscula, la R, a cada necesidad concebible, queda en silencio sin ser reconocida, acallada por la frenética distracción de la búsqueda. ¡Wow! O sea, me pierdo en la búsqueda para no darme cuenta que ya lo tengo todo. Y ese es pues el estratagema, el propósito del ego. Piérdete. ¿Cuál es el lema del ego según el curso? Busca para que nunca encuentres, porque en la búsqueda te pierdes. No hay experiencia en este mundo que pueda ni remotamente llegar al profundo orgasmo del estado carente de deseo, centrado en el corazón cósmico y divinamente inspirado. Qué hermoso. No hay experiencia. Es un argumento contundente, mis niñas. No hay experiencia en este mundo. No la hay, no la existe. Que pueda ni remotamente parecerse o llegarle al orgasmo del estado carente de deseo. Estado carente de deseo genera orgasmo. Por último, y con esto vamos a cerrar, mis niñas. Estoy llena de gratitud por ese periodo de confusión. Maravilloso. Acuérdense, mis niñas, toda situación, experiencia física que me genere confusión, que me genere moverme de mi estado de confort. Gracias. Porque atrás de eso, si logro verlo mediante la entrega genuina de no entiendo nada, trae una oportunidad enorme de recuerdo. Estoy llena, repito, de gratitud por ese periodo de confusión y dudas. Sin esa espantosa angustia, no me habría sentido impulsada a estar vigilante únicamente del amor y la guía de Dios. Entonces, mis niñas hermosas, todo siempre es una oportunidad para poder recordarnos. Todo. Tengo que entregarlo.
Desde Noriko no puedo, desde el personaje no, porque desde el personaje se originó esa situación. Entonces tengo que observar la oportunidad física, entregarla desde el no entiendo nada, el propósito automáticamente se invierte. Yo no tengo que cambiar o invertir el propósito, esa no es mi labor. Yo al momento en que lo reconozco y lo entrego, el propósito se invierte, pero hay que hacer ese trabajito. Ah, qué lindo, me encantó la clase de hoy. Bueno, como todas, pero hay unas como que te pegan más, ¿no? De acuerdo al, ahora sí que a cómo te encuentres. Mis niñas, preguntas, dudas. No, muy buena la clase. Se van con tarea, como cada clase, como cada sesión, como con cada libro, a bajar la experiencia y no mediante el esfuerzo, mis niñas, sino entréguenlo. La parte donde nos obstaculizamos o nos trabamos o nos ponemos el pie es cuando queremos nosotras hacer el trabajo. Cuando Mm. ponemos adjetivos o justificaciones, entreguen todo y el Espíritu Santo se va a manifestar inevitablemente porque esa es su puerta de entrada. Cuando yo determino que no entiendo, porque verdaderamente no entiendo, el que sí entiende viene o sale para ayudarme a entender lo que realmente es. Y está mucho más allá del cuerpo, del cerebrito, de mis creencias, de mi mente, mucho más allá. Ríndanse para que este proceso sea lo más amoroso y de paz en todos los aspectos. Habrá gente que el sexo no, pero por ejemplo, en cuestiones de alimentación, que podría ser mi caso, me pega muchísimo. Claro, desde dónde me alimento, qué pasa cuando consumo el dulce en exceso, que estoy ¿qué propósito estoy tratando de buscar? ¿Qué creencia subyacente? ¿Qué necesidad? ¿Qué carencia? Todo eso. No necesariamente tiene que ser este tema, pero que tiene que ver con el proceso físico y la experiencia al 100%. Son apetitos corporales. Ahí se van con tareita, mis niñas, ¿ok? Muchas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes, mis niñas hermosas. Mañana, pues yo voy a estar dispuesta al curso. Pero no sé cómo anden, porque como yo sé es el partido, ya hasta nuestra señora presidenta salió a decir que hasta se van a cancelar o sea, todo, igual la gente no va a estar, pero bueno, yo mañana pregunto si quieren curso, lo tomamos, si no, pues nos vemos hasta la otra semana. Sin problema, disfrutar, ¿ok, mis niñas? Les mando un beso, muchísimas gracias por todo, las amo, cualquier cosa estoy en el chat, ¿ok? Háganme Gracias. Gracias. Gracias, Noriko. a ustedes, mis niñas hermosas, gracias.